Hola, soy Patricia, soy amiga de Benjamín hace ya bastante tiempo y vengo yo a dar mi contribución al canal del Benja y vengo generalmente a darle críticas sobre libros o opiniones. Esta noche quiero hablarles de un libro muy especial para mí, que fue un libro que me marcó bastante en lo que fue mi crecimiento como persona, como adolescente, como ser productivo. Y sí, quizás ustedes dirán, ay, pero es que ese libro es fome, pero es que ese libro yo lo he leído, me han hecho leer en el colegio y es muy, muy malo. A mí me hicieron ver primera la película de este libro y cuando yo me enteré de que era un libro, para mí fue wow, y tenía que leerlo. Me acuerdo que me lo compraron para mi cumpleaños y lo leí. El libro del que les voy a hablar es Como agua para el chocolate, que fue escrito por Laura Esquivel en 1989 y ya después de un tiempo sacaron la película. Laura Esquivel es mexicana y es una escritora que nació el 30 de septiembre de 1950. Así que no crean que es tan vieja, que el libro está ambientado en época ya, pero de antigua eso es otra cosa. Bueno, el libro en general trata de una historia de amor que se centra entre Tite y Pedro, del tema sexual como es visto en esa época, de las prohibiciones de la familia y de lo que es muy, muy importante en el libro, que habla mucho de comidas y de recetas típicas mexicanas, de cómo era verdaderamente la vida en México o en otros países, viendo desde un lado crudo, desde un lado más realista y no desde un punto de vista tan soñador como algunos libros maricas que andan por ahí dando vueltas. Bueno, la historia de Tita se centra en su enamoramiento como caprichoso que tiene con Pedro, que es su enamorado de toda la vida, que es el hombre por el cual siempre como que ha sentido maripositas en la guata, por el cual piensa, por el que se pone nerviosa, por el hombre por el que ella, según ella, verdaderamente vive, o el hombre que la hace vivir. Tita vive con su madre. El padre de Tita falleció cuando ella era muy chiquitita, cuando tenía como 3 o 4 días de nacida, según el libro, con su hermana mayor Gertrudis. Rosaura, ella, vive Chencha, que es como una mini empleada que tienen, y Nacha, ya que es como la empleada superior. Y viven muchos hombres más que están como al cuidado de la casa, que eran vagos que mamá Elena siempre rescataba. Mamá Elena se llama la mamá de Teta. Bueno, el libro se centra en el hecho de que Tita no se puede casar con Pedro, porque mamá Elena tiene una tradición que ha sido llevada por generaciones de generaciones que dice que la última mujer que nazca en la familia tiene que hacerse cargo de la mamá para cuidarla cuando ella esté vieja por todo lo que la mamá hizo por todas sus hijas y todas sus crías. Por ende, si Tita tenía que cuidarla para siempre, no se iba a poder casar y por ende nunca iba a dejar de ser virgen. Bueno, como ustedes saben, yo creo que es algo que la mayoría de las personas debe saber, que la virginidad en esa época era como bastante cuidada, como que la mujer tenía que ser pulcra, casta, devota y todas esas boludeces medievales. Bueno, el hecho aquí es que Tita, desde muy pequeña, se enamora de Pedro. Siempre habían tenido como feeling, por decirlo así, y ya como que más grande, cuando sus cuerpos adolescentes querían soltar ese desenfrenado placer sexual, Pedro decidió ir a pedirle la mano de Tita a la mamá de Tita. Y la mamá de Tita, la señora mamá Elena, le dijo que no se podía casar, le explicó el porqué, pero le ofreció la mano de Rosaura, la hija del medio, 2 años mayor que Tita, por ende debe haber tenido como sus 17, 18 años. Pedro acepta y se casa con Rosaura. ¿Qué pasa? Que a Nacha, la sirvienta, le obligaron a preparar todo lo que era la comida del matrimonio. Y como a Tita también le gustaba cocinar bastante, Tita decidió cooperar. Pero el punto acá es que Tita, cuando estaban haciendo el pastel, lloró en el pastel. Mientras lo preparaba, lloraba, le caían las lágrimas, le caían los mocos. Y bueno, el otro día cuando ya se celebró todo el matrimonio, todos comieron del pastel, la gente se intoxicó con el pastel, pero aparte de ser una intoxicación como con diarrea y vómito, era una intoxicación que era como interna, como que la mayoría se acordaron de sus amores de juventud, de las personas por las que alguna vez querían estar, por las que cuales querían vivir.
Y bueno, todos estaban vomitando, estaban para la embarrada de mal, menos Tita. A Tita no le afectó y obviamente a Nacha tampoco le afectó porque Nacha no había comido. Porque cuando la Tita fue a ver a Nacha, descubrió que Nacha verdaderamente había muerto. Esa misma noche Nacha había fallecido. Bueno, aquí se centra también en el tema de que mamá Elena le dice a Pedro que se vaya a vivir con ellas a la casa. Pedro no se niega y se va a vivir a la casa. Mientras tanto, por esa época, unos revolucionarios se raptan a Gertrudis y se la llevan. Y de hecho se la raptan de una forma bastante curiosa porque esa misma tarde Tita había recibido un ramo de flores de Pedro, ya que Tita se había convertido en la cocinera oficial de la casa. Gertrudis no podía cocinar porque estaba embarazada. Miento, Rosaura no podía cocinar porque estaba embarazada y Gertrudis andaba feliz de la vida esperando a que algún macho alfa llegara y se la llevara. Bueno, ¿qué pasa aquí entonces? Que Tita, con los pétalos de las flores, prepara un plato bastante especial que se llama codornices en pétalos de rosa. Y obviamente lo prepara. Y el plato de comida tenía sangre de Tita, porque cuando Tita había tomado las flores, como que se había abrazado con ella, por poco llorando de placer y felicidad, y se mancharon con sangre. Y la comida de Tita tenía como un, un tinte afrodisíaco. Entonces todos como que sentían un placer ya del tipo sexual al momento de comer la comida. Y Gertrudis, en toda su calentura, se fue corriendo al baño para bañarse, pero estaba tan ardiente ella que el agua no la tocaba y cuando el agua la tocaba se desvanecía. No era alcanzada por el agua. Y era tan potente el olor a flores que uno de los revolucionarios que andaba teniendo sus peleas guerrilleras por ahí cerca sintió el olor a flores, a rosas y corrió galopante en su caballo feliz de la vida a buscarla. Y se la llevó y se la raptó y ya no supieron nada más de ella. Después de eso, Rosaura, quien estaba embarazada, dio a luz a su bebé, que era un niño que se llamaba Roberto. Tita tuvo en el verano de esa época un lapsus de infidelidad con Pedro. Y ya por esa época había un doctor, que era el doctor Brown, que le tiraba los correos a Tita, pero Tita no lo podía pescar por la cosa de la familia. ¿Y qué pasa? Que en un momento dado mamá Elena se entera de esa mini infidelidad que tuvieron, Tita con Pedro, y decide mandar a Pedro con Rosaura a vivir a Texas, en Estados Unidos, donde vivía un primo de ella y para que le diera pega a Pedro. ¿Y qué pasa en esa época entonces? Que Tita como que tomó una época de depresión súper grande porque no estaba Nacha, no estaba Gertrudis y no estaba Roberto, porque Tita se había encariñado demasiado con Roberto, porque Rosaura no sabía ser mamá. ¿Qué pasa? Que un día X llega la noticia de que Roberto había fallecido. Y para Tita fue verdaderamente desalentador y trágico, y se pone a llorar, desobedece a mamá Elena, le falta el respeto, y mamá Elena con una cuchara de palo le rompe la nariz a Tita. Tita sube llorando un palomar que tenían arriba del techo y estuvo así como 2 o 3 semanas hasta que al final mamá Elena decidió llamar al doctor Brown para que la venga a buscar y se la lleve a algún psiquiátrico. Como el doctor Brown estaba perdidamente enamorado de Tita, no se la quiso llevar al psiquiátrico, sino que más bien se la llevó a su casa, la bañó, la limpió, le arregló la nariz, porque obviamente era médico, le dio alimentos, la vistió, la hizo a sí misma. Y le contó una historia. Un día X, Tita no quería hablar. Tita miraba sus manos porque ella sabía que era libre, porque ella sabía que mamá Elena no iba a estar ahí para decirle, oye, hace esto otro. Así que ella se sentía libre, libre, se sentía una persona nueva. El doctor Brown le cuenta que el amor son como los cerillos de una caja de fósforo. Tú los puedes ir prendiendo, pero algún día va a llegar un cerillo o un amor que te va a hacer sentir tan grande que siempre vas a querer estar con él. Y que algún día, tarde o temprano, se van a acabar todos tus cerillos y vas a llegar y vas a ver una luz mágica, mística, que te va a llevar a reencontrarte contigo misma. Que era una leyenda que tenía la abuela del Dr. Brown, que era una indígena americana antes de que llegaran los ingleses a conquistar América. Y por ahí apareció la historia de la Pocahontas y toda esa cuestión.
Bueno, ¿qué pasa aquí? Que al final Tita decide hablar y Doctor Brown le pide matrimonio y Tita decidió casarse con él. Estaban súper bien, estaban súper felices, hasta que un día llegan los ladrones a la casa de Mamá Elena, que era una hacienda que estaba en la mitad del campo, se violan a la chencha y matan a Mamá Elena. Tita tiene que volver, porque antes de que la mataran la dejaron bastante peleada, y la vieja no era capaz de valerse por sí misma, ya le quedaba muy poco tiempo. Hasta que al final vuelve Tita, la cuida y un día X Mamá Elena se petatea y fallece y nunca más vuelve. Bueno, eso es lo que la gente cree. Tita aún seguía con el doctorcito, vuelve a la casa, donde ya estaba de vuelta la Rosaura con Pedro. Y para más remate, Rosaura de nuevo estaba embarazada. Obviamente en esa época no sabían qué mierda le iban a hacer los cabros chicos, siempre compraban ropa blanca. Pero Pedro un día se lleva a Tita al famoso cuarto oscuro y hace perder la virginidad de Tita. Tita se asustó mucho porque pensaba que estaba embarazada. Se asustó bastante. Y un día X aparece Gertrude con toda su tropa de revolucionarios, porque al final Gertrude se volvió una excelente capitana, y con Juan, que era el revolucionario que se le había raptado. Y Tita le comenta que estaba asustada porque ella pensaba que estaba embarazada. Y Gertrude le dice, tienes que decirle a Pedro para que se escapen, se vayan y vivan su vida felices. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando ya estaban en la quemadita y se iban a ir los revolucionarios, Pedro, Tita y Rosaura decidieron celebrar una despedida en la cual Pedro tomó demasiado. Mamá Elena ya sabía de sus infidelidades y como espíritu la penaba, se le aparecía por las puertas, se le aparecía en las noches, se le aparecía en sueños, se le aparecía hasta en la sopa. Y Pedro se cae del fuego y se quema la espalda, pero frígido, acuático y muy adolorido. Y bueno, ¿qué pasa al final en todo el cuento? Es que cuando Pedro se quemó la espalda y lo llevaron a la habitación, Pedro, la única persona que llamaba era Tita. Pasa por el lado de Rosaura y ni la pesca. Rosaura con su guata de preñada ya estaba demasiado enojada. Pedro con la espalda todo quemado. Y Tita obviamente tiene que cuidar de Pedro porque Rosaura es una floja de mierda que no sabe hacer ni una wea. Y al final Pedro un día sacándole celos a Tita le dice que ella estaba con él por el simple hecho de que él estaba enfermo y porque estaba embarazada. Y la Tita le dice, no, yo descubrí que yo no estaba embarazada, porque a Tita ya se le había normalizado su menstruación. Que fue como algo, ¡oh! Pero ahora se sabe que cuando tú empiezas a tener relaciones tu menstruación cambia eso. Ya ahora en esta época es normal y de hecho está como bien que cambie tu menstruación. Y es una cosa que me da mucha risa porque Pedro se enoja, se altera y se pelea de nuevo con Tita. Ya había nacido la guagua de Rosaura y era una niñita. Le querían poner Josefita como la Tita porque la Tita se llamaba Josefita. La Tita dice, no, pónganle Esperanza. Le pusieron Esperanza. Rosaura quería seguir con la famosa tradición de su mamá, de que quería que la cuidara hasta el final de sus días y Tita no quería. Después de un tiempo, Tita tiene que elegir entre quedarse con Pedro o quedarse con el Dr. Brown. En esa época ya había como una especie de pelea campal entre Tita y Rosaura y que se odiaban y no se podían ver. Rosaura estaba muy enferma de la guata y sinceramente Rosaura después muere dejando muy chiquitita a la Esperanza. De hecho muere porque se tiró muchos peos. Fuera del deseo murió por eso. Y Pedro con Tita querían a la Esperanza. La Esperanza sabía que Tita no era su mamá. Y crece como una niña sana, como una niña hermosa. Y se enamoró del hijo del Dr. Brown, que era Alex, que era un niño hermoso. Y que de hecho está en la película es como, oh, como miércoles puede ser tan lindo. Y una queda como, y se casan.
cuando Esperanza tenía como 16, él ya tenía como 21, y son felices de la vida. Al final ya se había muerto mamá Elena, Gertrudis tenía su vida. Y aquí lo más impactante es que cuando Tita se enteró de que mamá Elena se había muerto, se enteró también porque había fallecido su propio papá, que era que había fallecido por el simple hecho de que había descubierto que Gertrudis, que era la mayor, no era hija de él, sino que era hija de un mulato que estaba en esa época. Los genes de mamá Elena fueron más fuertes, así que Gertrudis salió rubia, para suerte, según el de ellos. Y después de un tiempo, cuando Gertrudis tuvo un hijo, tuvo como hija a una niñita mulata. Y bueno, ahí salieron los genes mulatincos del padre y toda la especialidad. Al final queda Tita sola con Pedro, y Pedro le dice que por favor vuelvan a casarse, que por favor vuelvan a estar juntos. La Tita acepta, se iban a casar, y qué importa que el qué dirán, porque en esa época era súper mal visto que una mujer se casara con quien más encima había sido el marido de su hermana. Era como un lío todo amoroso, que tenían una hija, que era mal visto, era una cosa de, ay, Señor Jesucristo, maldito pecador. Y al final, ¿qué pasa en todo el cuento aquí? Que estaban haciendo el amor y Pedro tuvo un orgasmo tan fuerte, tan poderoso, que hizo que se le parara el corazón y que falleciera. Y estaba horriblemente desolada, agarró una cobija que había estado tejiendo todo el cuento, porque en todo el cuento te van contando que Tita teje una cobija. Se tapa a ella y a Pedro con la cobija y se empieza a comer lentamente una caja de fósforo, hasta que al final Tita se prende fuego y se muere quemada. Ella, Pedro y la casa en general. Lo único que sobrevivió fue un pequeño libro de recetas, donde Tita estaba contando toda su historia y donde aparte escribió obviamente muchas recetas de comida. Eso es en general en sí el libro. A mí verdaderamente me gustó mucho. La gente lo mira huevo por ser un libro latino, porque ahora está de moda andar leyendo 50 sombras de Grey, que a mi parecer, disculpándose, hay gente que lo leyó, es un asco, no me gustó. O hay gente que no sé, divergente, y esos libros nunca los he leído, y creo que el único libro de esa época, ya medio faralienco, que salió que a mí por lo menos me gustó fue Eleanor y Park, y creo que sí voy a volver a hablar de ese libro porque es muy lindo, es muy intenso. Entonces, que alguien te diga, oye, lee como agua para chocolate para las demás personas, como, uy, le hago como agua para chocolate, que es fome. Pero no, fíjate, no es fome. Es como leer Cumbias Borrascosas, porque Cumbias Borrascosas también es un libro precioso, que son libros que la gente no sabe apreciar, porque son bastante antiguos y está ya de moda leer libros más modernos, que verdaderamente yo por mi parte no le encuentro ninguna gracia, pero que quizá en 50 años más hay alguna niñita que esté hablando de estos libros porque hay libros más de moda, y creo que verdaderamente esta cuestión va a ser como una especie de efecto dominó. Y bueno, ¿qué pasa aquí al final? De que este libro tiene como un valor simbólico, tiene un morbo, tiene un amor prohibido tan grande y tan fuerte que verdaderamente tú quedas metida con el libro y terminas llorando porque es algo que te llena. Es una cosa verdaderamente maravillosa leer el libro, enterarte de una historia, enterarte de una realidad que verdaderamente es, porque estas cosas verdaderamente pasaron. Verdaderamente hubieran gentes que tenían tradiciones bastante caca, a nuestro parecer, que para ellos era todo súper validero. Para ellos era validero el tema de conservar la virginidad, que ahora no es así, y yo ahora estoy muy a favor de lo que es la liberación sexual, de que la mujer tiene que ser casta y pura. Yo creo que eso ya no es, y creo que todo eso fue más bien una especie de opresión que puso la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sinceramente vino a arruinar famosas muchas vidas y vino a interponer una religión pragmática, cuadrada y errónea, que verdaderamente es pura chachara. Léanlo, entérense, enamórense, porque verdaderamente es un libro que verdaderamente es como que llega. Es muy lindo, es muy lindo. Y ustedes van a enterarse al final de leer este libro que cuando tú dejas de leer un libro es como que se te va tu mejor amigo que te estuvo acompañando en todas por un tiempo. Para mí dejar de leer un libro es eso, es dejar ir un amigo que estuvo contigo.
Bueno, eso ha sido todo. Gracias. Nos vamos a ver en un próximo video en el cual voy a volver a hablar de algún libro. Estoy pensando en si es Eleanor Park o Cumbres Borrascosas, porque sí, también lo leí, también me gustaron y sí, soy muy amante de la literatura romántica antigua y de lo que es la literatura bizarra, así que tarde o temprano le voy a hablar de otro de mis favoritos que es Lolita. Bueno, los dejo. Un besito. Chau, chau.